Las experiencias que vivimos en nuestra infancia tienen un poder sorprendente. Aunque crecemos y avanzamos en la vida y creemos haber dejado el pasado atrás, esas vivencias quedan grabadas en lo más profundo de nuestra mente subconsciente, influyendo en nuestras decisiones, en nuestras emociones y también en nuestras relaciones. Esas heridas emocionales más profundas pues no desaparecen, simplemente encuentran formas de manifestarse en nuestra vida adulta. Imagina por un momento que llevas una gran mochila invisible y en ella están todas aquellas palabras que te dijeron, los momentos que te marcaron, esas emociones que experimentaste cuando eras niño. Sin darte cuenta, cargas con esa mochila todos los días y su peso afecta en cómo ves el mundo, cómo te relacionas contigo mismo y con las demás personas. Pero, ¿qué pasa si tú decides abrir esa mochila? ¿Qué es lo que encuentras? Pues empezamos a encontrar heridas, heridas del pasado. Y estas heridas, eh, pues nos llevan a nosotros a liberarnos, ¿no? Para alcanzar esa paz interior. Esas heridas, pues no definen quién eres en realidad, pero sí tienen el potencial de transformarte cuando las reconoces y cuando empiezas a sanarlas. En el video del día de hoy vamos a sumergirnos en este viaje de autodescubrimiento y no se trata de revivir el dolor, se trata de comprenderlo, se trata de darle un sentido y finalmente liberarlo. Vamos a explorar las raíces más profundas de esas heridas, cómo se formaron, cómo afectan tu vida y lo más importante, cómo puedes empezar a sanarlas. Sí, yo sé que este no va a ser un camino fácil, pero sí será un camino transformador y sobre todo te darás cuenta de que sanar esas heridas es el primer paso hacia la libertad emocional y el bienestar que tanto te mereces. Así que prepárate y antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna información de toda la información valiosa que comparto contigo para que reprogrames tu mente, sanes tu alma y puedas construir una vida extraordinaria. ¿Sí? Así que sin más, empecemos. Miren, la infancia es un periodo único en la vida, así como todas las etapas, no solamente la infancia, sino la adolescencia, la juventud, la adultez. Cada etapa tiene su lado positivo, pero en la infancia es el momento en el que nuestra mente está más abierta al mundo. Es como una hoja en blanco lista para ser escrita, para escribir tu historia, pero también es el momento en el que somos más vulnerables. Cada experiencia que vivimos en esos años, pues forma una parte esencial de quién vamos a ser en adelante, forma nuestra personalidad, forma nuestra identidad. Como niños, no solo aprendemos sobre el mundo, sino que también absorbemos emociones, absorbemos creencias, absorbemos comportamientos, porque el niño aprende por imitación, no aprende por discernimiento. Aunque muchas veces, ¿verdad?, se graban en nuestro interior situaciones que no queremos. y, y, lo, y lo importante de todo esto es que no lo notamos. A diferencia de los adultos, pues les decía que los niños interpretan el mundo no desde la lógica, no desde el razonamiento. Todo lo que experimentan pasa primero a través de sus emociones. No tenemos discernimiento, pues no sabemos nada del mundo, entonces ¿cómo podemos intervenir lógicamente? Decirle, mamá, papá, pues a mí no me gusta cómo piensas, no me gusta que me heredes tus creencias, tus miedos. No, el niño más bien adopta y absorbe todo tipo de creencias, todo tipo de emociones. Un comentario aparentemente inofensivo como no eres lo suficientemente bueno, eres torpe, o una mirada de desaprobación en el momento equivocado, pues puede sembrar en los niños una creencia que les va a acompañar durante toda su vida. Estas experiencias pues no son situaciones que se van a quedar en el pasado. No, se transforman en improntas emocionales que van moldeando nuestras decisiones, nuestro comportamiento y nuestra percepción del mundo. Estas heridas emocionales profundas son marcas que vamos a llevar en el alma y no son simples recuerdos, son algo mucho más poderoso. Estas marcas pueden volverse
un patrón silencioso que va a dirigir nuestras acciones desde, como decía Carl Gustav Jung, desde las sombras, ¿sí? Afectando nuestras relaciones, afectando nuestras metas, afectando nuestros resultados, incluso nuestra percepción de quiénes somos nosotros mismos. Estas heridas no solamente afectan a la persona, sino que tienen el poder de transmitirse de generación en generación, generación en generación, hasta una tercera y cuarta generación, como dice la Biblia, ¿verdad? Tal vez el miedo que tú sientes el día de hoy, o esa sensación de pronto de que tú no eres una persona suficiente, no eres una persona correcta, qué sé yo, pues no empezó contigo. Puede que sea el eco de las heridas no resueltas de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros más lejanos. Ahora, pensemos por un momento y reflexionemos. ¿Qué experiencias de tu infancia crees que aún están moldeando a la persona que eres hoy? ¿Qué miedos? ¿Qué creencias? ¿O qué patrones sigues cargando sin darte cuenta? Reconocer esas heridas es el primer paso hacia la sanidad, porque aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos decidir cómo enfrentarnos y cómo liberarnos del peso. Yo siempre digo, el pasado no es una residencia, es una experiencia. Pero este no es un proceso fácil. La verdad que no. Decía Carl Gustav Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Así que es momento de empezar a mirar hacia adentro y entender cómo esas experiencias han dejado su marca. Esa marca que de pronto nos impide, volar como deberíamos volar. Es momento de transformar tu historia. Esas heridas emocionales son marcas profundas que se quedan grabadas en nuestra mente subconsciente desde las primeras etapas de la vida. Esas heridas no son simplemente recuerdos dolorosos, son experiencias que van moldeando, que van diseñando la personalidad, la identidad del individuo, quiénes somos y cómo percibimos el mundo. En la infancia, nuestra mente es como un terreno fértil, listo para darte todo aquello que plantes en él. Y es aquí donde esos gestos, esas experiencias, esas palabras comienzan a dar forma a nuestra personalidad, sea para bien o sea para mal. Esas experiencias tempranas pues van moldeando nuestra psiqui y determinan cómo percibimos el mundo. Pero ¿qué sucede cuando esas experiencias están cargadas de dolor, de rechazo, de abandono? O sea, la percepción que nosotros tenemos del mundo no es nuestra, es enseñada. Entonces, si usted cree que el mundo es difícil, si usted cree que el mundo es negativo, que el mundo es una lucha constante, que la vida es dura, pues déjeme decirle que esas experiencias o que esa concepción que usted tiene del mundo no es suya. Fue aprendida, quizás lo escuchó de sus padres, de sus abuelos, de sus familiares, de sus profesores, de sus amiguitos de la escuela, escuela primaria, secundaria, ¿verdad? Ahora bien, la mente de un niño es muy vulnerable y dependiente, no tiene las herramientas para procesar esas emociones de forma saludable, así que las heridas se van convirtiendo en parte de su estructura psicológica, dando lugar a creencias limitantes, paradigmas, ¿verdad? Patrones de comportamiento que obviamente se van fortaleciendo y llegan ya cristalizadas a la adultez. Pensemos en algunos ejemplos claros de estas heridas emocionales. Por ejemplo, rechazo. Un niño que siente que no es aceptado por sus padres o por su entorno puede crecer con la idea de que no es digno de amor. Y esto puede llevarle a evitar relaciones cercanas por miedo a ser lastimado. El abandono. Si un niño percibe que sus figuras de apoyo no están disponibles emocional y físicamente, puede desarrollar una dependencia excesiva o un temor constante a ser dejado atrás en el olvido. La humillación. Esas críticas constantes o los comentarios desagradables, apodos, ahora lo llaman el bullying también, pues pueden hacer que un niño crezca
sintiéndose insuficiente, desarrollando una autoestima débil. ¿Qué más? Traición, ¿sí? Cuando alguien en quien el niño confía lo decepciona, esto puede generar una dificultad para confiar en las demás personas, marcando sus relaciones futuras. Esas heridas no se quedan estáticas, se van convirtiendo en fuerzas activas en nuestra mente. Esas experiencias tempranas contribuyen a la formación de diferentes tipos de personalidad, arquetipos como se los conoce, ¿no? Esos patrones universales que habitan en el inconsciente colectivo, como un niño herido, como el niño huérfano, como el traidor, como los típicos resentidos sociales. ¿Dónde se genera ese resentimiento internamente? Por las experiencias que vivió. Miren, algo que es típico, ¿verdad? En los hogares latinoamericanos. El hecho de ofrecerles a nuestros hijos, el hecho de decirles, mira, por ejemplo, ¿no? Este fin de semana te saco a la piscina, este fin de semana vamos a jugar pelota, este fin de semana vamos a chupar un helado. Pero ¿qué es lo que pasa después? Por las diferentes actividades, usted incumple, se hace el que se olvida, no cumple con su hijo. Ese tipo de situaciones, pues el niño ya los interpreta como no es suficiente, mi padre no me quiere, o madre, ¿verdad? Dependiendo, pues tengo que hacer algo para tratar de agradar a mis padres porque mis padres no me están prestando la atención que requiero. Cuando estas heridas empiezan a reprimirse, se trasladan a una parte muy oscura, como decía Carl Gustav Jung, a la parte más oscura llamada sombra, esa parte oculta de nosotros que pues preferimos no reconocer. Por ejemplo, una persona que experimenta el rechazo podría proyectar esa inseguridad en los demás viendo rechazo por todo lado. Por todo lado. Piensa que una persona le va a rechazar, se hace ideas en la cabecita y entonces decide no relacionarse mucho, no acercarse mucho, generando una actitud tal vez de cohibimiento, ¿no? O sea, dicen, no me gusta relacionarme porque yo pienso que me van a rechazar. O incluso alguien que haya sido humillado puede desarrollar ese arquetipo interno de víctima, saboteando sus propios logros para evitar el juicio de las demás personas. Ay, es que, ¿qué dirá la gente? Así que reconocer el origen de estas heridas emocionales del pasado, pues no es un ejercicio de culpa, sino más bien de autocomprensión. La sanación no ocurre cuando nosotros evitamos el sufrimiento, sino cuando enfrentamos y al hacerlo de manera consciente, al identificar esas máscaras y su impacto en nuestra vida, pues damos el primer paso hacia la integración de nuestras sombras y el verdadero proceso de sanación. Muchas personas creen que con el tiempo esas heridas van a sanar. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo esas heridas se endurecen, se perpetúan cada vez más y más. Creemos nosotros, bueno, ya pasará con el tiempo, pasará con el tiempo. Y a veces no le prestamos atención a ese tipo de situaciones hasta que nos enfrentamos, qué sé yo, en situaciones del hogar, cuando ya somos adultos, formamos nuestro hogar, esas heridas como que se reviven. ¿Por qué? Porque la experimentamos en el hogar y ahora tienen que salir a la luz cuando estamos en el hogar. No sé si le ha pasado, tal vez a usted le cuesta, si es padre, decirle a su hijo, te amo, te quiero. Bueno, cuando son pequeños, pues es obviamente, ¿no? Uno los dice, pero ya cuando son grandes, cuando empiezan a crecer, están en la etapa de la juventud, de la adolescencia. Un padre que le diga a su hijo, te amo, difícilmente se ve. ¿Por qué? Porque tal vez el padre vivió ciertas circunstancias, ciertas situaciones con su progenitor antiguamente y lo está arrastrando hacia su hijo. O tal vez hay todo lo opuesto. Hay personas que son demasiado, que también es negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque están encubriendo el verdadero error, la verdadera herida emocional en su interior. Esas heridas de la infancia, pues rara vez se van a quedar en el pasado. Aunque creamos que ya pasó mucho tiempo y que ya la hemos superado, pues su impacto sigue vivo en nuestras decisiones, emociones y comportamientos actuales. Estas heridas no se manifiestan de manera evidente. Usted dice, no, yo me he dado cuenta que he sido diferente con mi hijo, sino que operan desde las sombras, desde la parte subconsciente. Subconsciente quiere decir por debajo de su conciencia.
¿no? La forma en la que nos relacionamos con los demás, la forma en que nos relacionamos con la pareja, con los hijos, con nosotros mismos, pues ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo reacciona usted? Si es una persona dura, yo les digo paralíticos emocionales que les cuesta dar un abrazo, que les cuesta decir palabras positivas, pues una de las manifestaciones más comunes de estas heridas emocionales, es la típica relación tóxica. Si de pronto usted creció sintiéndose rechazado, ignorado, abandonado, es posible que sin darse cuenta busque relaciones que perpetúen esos mismos patrones, porque vibraciones similares vibran juntas. Puede sentirse atraído por personas que no le valoren, ¿no? O por relaciones que constantemente usted debe demostrar su valía. Y esto no ocurre porque usted quiera sufrir. No, pues es que ¿qué hombre le gusta sufrir o qué mujer quiere sufrir con una relación? Esto sucede porque hay una parte de ti que sigue intentando resolver ese dolor original, esperando que en esta ocasión sea un desenlace totalmente diferente. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que pasa? Estas experiencias traen más frustraciones, traen más dolor, porque las heridas no pueden sanarse a través de otras personas, a través de otras relaciones. Primero debemos trabajarlo en nosotros. El cambio empieza desde adentro hacia afuera. Otro signo evidente es la autoestima baja. Las palabras o actitudes que nosotros hemos escuchado, recibido de nuestros padres, de las figuras de autoridad en la infancia, pues tienen un peso significativo en cómo aprendemos a valorarnos. Si tú fuiste criticado constantemente, ignorado, humillado, pues es posible que hayas internalizado, adoptado, formado la idea de que no eres suficiente, de que siempre haces algo malo, de que hay algo malo, negativo en ti. Y esto puede traducirse en inseguridades, miedos, miedo al fracaso, miedo al éxito, esa vocecita interna que te dice que no puedes, que no mereces, pues es un reflejo directo de ese tipo de situaciones emocionales. Una marca que seguimos cargando en nuestra adultez. Por eso, pues es fácil dejarnos sabotear por nuestra mente. Sabotaje personal también es un síntoma silencioso, pero muy poderoso, como te darás cuenta, de ese tipo de heridas. Tal vez has tenido oportunidades fascinantes, increíbles, pero en lugar de aprovechar esas oportunidades que Dios, que la vida te está poniendo delante, terminaste dejándolas pasar. Quizás te encuentres posponiendo tareas importantes, tomando decisiones impulsivas, reactivas, que te perjudican, o incluso alejándote de personas que realmente te aprecian. Este comportamiento puede ser confuso, pero tiene esa raíz emocional profunda, el miedo. El miedo, un miedo inconsciente a repetir el dolor del pasado o a enfrentar algo nuevo para lo cual sientes que que no estás preparado. Es un mecanismo de defensa que, aunque nos busca protegernos, pues termina con una sensación constante de vacío, una necesidad de aprobación externa o una incapacidad para confiar plenamente en uno mismo y en las demás personas. Incluso podrías sentirte como desconectado de tus emociones, como si hay algo que por dentro te está bloqueando, o como si hay un impedimento, ¿no? Una barrera que no te permite arrancar definitivamente. Cada una de estas señales son ecos del pasado, un recordatorio de que hay algo en tu interior que necesita ser escuchado y atendido. Ahora, detente por un momento y reflexiona. Tal vez reconoces alguno de estos patrones en tu vida. ¿Te has sentido, qué sé yo, atrapado en relaciones que no te hacen feliz, luchando con tu autoestima o frenándote cuando estás a punto de alcanzar algo extraordinario? Pues si es así, déjame decirte que este comportamiento es muy común. Y lo más importante, no son permanentes. Son respuestas a heridas emocionales que pueden ser sanadas con el tiempo, con la atención y con las herramientas adecuadas.
Decía Carl Gustav Jung, lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. Y ese es el primer paso, reconocer esas heridas. No va a ser un signo de debilidad, sino más bien de valentía. Ese es el primer paso para liberarte del peso del pasado. El pasado no está para definirte. No importa el pasado, lo que importa es qué es lo que vas a hacer a partir de este momento. Es que, pues muchas personas dicen, ay, sí, es que mi pasado fue triste, mi pasado fue doloroso. No, tu pasado no tiene por qué marcarte, no tiene por qué definirte. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y este es el momento para transformar esas sombras en luz, sanar esas heridas de la infancia, enfrentarnos tal vez con esos miedos, con esos traumas, con esas situaciones negativas. Sí, esto no es fácil, déjame decirte. Es un viaje profundo de autoconocimiento, pero también de transformación. El camino hacia la sanación comienza con un concepto clave. Eh, el trabajo individual, ¿sí? Es un proceso que cada persona debe experimentarlo, debe vivirlo, ¿sí? Debemos enfrentarnos de manera solitaria a esas sombras, a ese tipo de emociones que están reprimidas, guardadas en la parte más oculta del ser humano, que es la mente subconsciente. Entonces, ¿cómo hacemos ese tipo de cosas? El primer paso para sanar esas heridas, pues es traer esas heridas a la superficie, observarlas con honestidad y entender cómo están influyendo en nuestras vidas. Ojo, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Más bien al contrario, es difícil porque enfrentamos a nuestro pasado y puede ser doloroso, pero es absolutamente necesario. Aquí la clave es entender que muchas personas rechazan el dolor. Dicen, no, pues está doloroso. Y miren, tengo varios casos en mi programa gratuito de 7 días. Es un reto en el que nada más al empezar, yo les invito a vaciar su vaso. La primera técnica, el primer ejercicio que está en mi reto, pues se llama vaciar o el vaso vacío. Tienes que vaciar ese recipiente de emociones negativas. Tienes que sacar esas emociones. Pues ¿cómo identificamos ese tipo de situaciones? Por sus frutos los conoceréis. Si tus frutos todavía no están siendo positivos, no son los que tú esperas, pues debes entender que hay algo en tu interior que todavía no has sanado. Por sus frutos los conoceréis. Siempre llevo yo ese mensaje del mejor maestro. Si mis frutos no están siendo los correctos, los que yo quiero, no tengo economía fluyente, no tengo buenas relaciones o mi salud está deteriorada, es porque hay algo internamente que tengo que sacar. ¿Cómo lo sacamos? A través del perdón. Les decía, pues si las personas que me están viendo quieren ser parte de ese programa gratuito de 7 días y quieren aprender cómo sanar, cómo soltar, pues déjenme un comentario aquí abajo. En este mismo instante, dígame, yo quiero participar. Yo les pasaré el enlace para que se unan a un grupo de WhatsApp totalmente gratuito y les enseñaré cómo deben hacerlo. Pero el primer paso es el perdón, es la reconciliación. Tiene que haber una sanidad del alma, un perdón horizontal y un perdón vertical. El perdón vertical es con uno mismo. ¿Cuántas veces tú te trataste mal? ¿Cuántas veces tú hablaste mal de ti mismo? Eso es difícil, no puedo conseguirlo, es que me siento poca cosa, es que tengo miedo, es que no tengo estudios. O sea, todo tipo de situaciones que tú has hablado mal de ti mismo, hay que sacarlas. ¿Y cómo las sacamos? A través del perdón, haciendo una carta, ¿verdad? Haciendo una carta que nos, haga un recuento, digamos, de todas las experiencias en las que nosotros nos hemos dicho. Luego, pues tiene que ser con Dios, con el Creador, con la divinidad, con el campo cuántico, con la matriz divina, como tú quieras llamarlo, ¿verdad? Pero siempre debemos entender que existe una fuerza sobrenatural que gobierna la creación. Y cuántas veces nosotros, pues, nos hemos deslindado de nuestra responsabilidad y hemos dejado todo en manos de Dios, ¿sí?
Ah, y bueno, pues sobre todo le hemos echado la culpa. Ay Dios, ¿por qué eres así? Dios no existe. ¿Por qué hay tanta crueldad? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué mi vida no cambia? Dios, ayúdame, bendíceme. Y vemos que nada sucede en nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos de pronto criticado, juzgado y hemos tal vez llegado a la conclusión de que Dios no existe o de que Dios tiene cosas más importantes que hacer? ¿Verdad? Ese tipo de situaciones también se convierten en obstáculos en nuestras vidas. Ahora bien, también el perdón horizontal. Debemos hacer un trabajo con nuestros ancestros, debemos hacer un trabajo con nuestros padres, ¿verdad? Con nuestros hermanos, con esas figuras de autoridad que estuvieron en los primeros años de nuestra vida. A veces nosotros pues les achacamos a ellos o les echamos toda la culpa, ¿verdad? Es que la culpa son de mis padres porque pues me dieron una infancia o mi papá hizo esto conmigo, mi mamá me abandonó, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, pues recuerden, se trata de soltarlas. ¿Por qué? Porque el pasado sigue dominando nuestra vida en el presente. Dicen, no, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Yo no creo tener nada de ese tipo de situaciones con mis padres. No, más bien, miren, la experiencia me ha dado a entender que si no avanzamos en la vida, si no avanzan nuestros proyectos, si nuestra parte económica no está bien, es porque hay algo con relación a nuestros progenitores. Garantizado, debemos sanar ese linaje, debemos sanar esa energía. Energía masculina y energía femenina la necesitamos para seguir avanzando, ¿ok? Bueno, familia, espero que este video les dé un poco más de claridad sobre qué es lo que usted tiene que hacer. Ahora bien, si usted recuerda que en el pasado usted tuvo, qué sé yo, no sé, algún tipo de situación con sus tíos, con sus hermanos, que todavía le cuesta soltar, déjeme decirle que es momento de reflexionar, es momento de enfrentarse con ese dolor, es momento de acercarse y solucionar ese tipo de cosas. Cuando yo les digo esto a mis estudiantes, les digo, tú tienes que solucionar ese tema. Dice, pero yo no fui el culpable, fue la otra persona. Pero yo les pregunto, ¿usted quiere mejorar su vida? ¿Usted quiere sanar? ¿Usted quiere crecer, expandirse, conseguir sus sueños? ¿Verdad que sí? Esto no depende de la otra persona, esto depende de usted. Nelson Mandela decía, el no perdonar es como tomarse un vaso de veneno y esperar que la otra persona se muera. Absurdo, ¿verdad? Quien se está muriendo por dentro, quien no está consiguiendo sus sueños, sus objetivos es usted. Así que debemos sacar, hacer consciente lo inconsciente. Y pues si tenemos que hacer eso, vaya, hagámoslo, porque se trata de mi vida y lo más valioso en esta existencia soy yo. Así que aprenda a amarse, aprenda a quererse, valorarse y bueno, pues espero que estas recomendaciones obviamente le den una perspectiva totalmente distinta y diferente y que usted sepa con claridad qué es lo que tiene que hacer para alcanzar sus sueños, sus metas y objetivos. Familia, les mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si les gustó este video, pues compartan con sus contactos, con sus hijos, con sus familiares, porque de seguro más de una persona querrá saber cómo liberarse, cómo sanar, cómo enfrentar ese pasado doloroso, triste, y etcétera, etcétera, etcétera. Les dejo un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.